Bien, ahora con la configuración del repositorio en lo que es GitHub, lo primero que se hizo fue crear un repositorio de manera pública, primero desde un entorno local, luego se realizó los commits correspondientes y se creó una estructura preliminar en lo que vendría a ser el proyecto. Baja, compañero. Como estructura preliminar se tenía un directorio para lo que es el backend, el frontend, la base de datos y los modelos a utilizar en lo que es en Python, además de unos archivos donde se va a dar el desplegamiento de la aplicación, que es un archivo de Python también, y un archivo donde se indican los requerimientos correspondientes para el desplegamiento. Baja un poco más. Algunas consideraciones sobre la estructura es que la estructura se definió previamente a elegir una forma de trabajo, en este caso una estructura modular para lo que es el backend, la base de datos, el frontend y los modelos respectivos. Sin embargo, esta decisión no afecta como tal la operacionalidad y es posible para mayor escalabilidad. Siguiente. Bueno, quiero hablar sobre el punto número 4, que es el proceso de entrenamiento de modelos y generación de archivos. En este caso, el Python que se ha creado se ha dividido en 4 componentes. El primer componente es la capa de ingesta y de procesamiento de datos, en donde está el módulo donde primero se instalan todos los paquetes necesarios, ya sea NumPy, Pandas, sklearn, TensorFlow, etcétera, para, ¿cómo se dice? Que el Python funcione. Luego está la limpieza de datos, bajo un poquito. Lo que hace es agarrar de el Yahoo Finance, agarra todas las empresas de testeo, en este caso lo que estaban en el doc, EBCM, Boca, ABC1, etcétera, y lo que hace es extraer todos los datos desde el 2020 al 2024 y limpiar los valores nulos. Después genera una variable objetivo en el siguiente componente o módulo. En este módulo crea la variable que dice que 1 es donde avanza y 0 es donde retrocede, o sea que baja el precio. Y luego genera también un escalado de características donde normaliza todos los valores financieros en un rango de 0 a 1 para evitar que las redes neuronales se sesguen debido a muchísimos datos. Sigue bajando. En el segundo componente se dice qué módulos hemos usado de los que está escrito en el doc. Hemos utilizado el Support Vector Classifier porque te traza un hiperplano para separar los días de ganancias de los días de pérdidas basando en las variables financieras del día actual. O sea, es más fácil de entender y además ya estaba el doc también un poquito para basarnos de nuestro Python. Luego del Deep Learning se utilizó también el LSTM y luego en su correcta implementación los datos fueron transformados en ventanas temporales para que las redes neuronales fueran fácilmente detecten el patrón y así puedan ver si puede predecir que sube o que baja, que sigue bajando. En la proyección de los precios hemos utilizado el método de ARIMA, que es el más conocido y el más fácil de usar. Captura las tendencias y las líneas del mercado de los datos que hemos recogido de Yahoo Finance. Y también se ha puesto el STM regresor para capturar la volatilidad de estos datos. Baja. Luego, el tercer componente para asegurar las predicciones teóricas, se integró el simulador utilizando la librería de VectorBT y también una gestión de prueba, donde está en el código un reporte de los resultados de backtesting. Se utiliza una parte del código para probar que funciona el código y pues si entra al Python se puede dar cuenta que si funciona el código, da un capital inicial, la predicción del final y da la recomendación de acción. Y finalmente está la capa de salida, que lo que hace es utilizar ¿sí bajando? Utiliza ¿cómo se dice? La librería Joblib y la librería Pickle para crear el modelo PKL que va a ser utilizado luego en el backend, dar a la página. El siguiente punto corresponde a la configuración y el despliegue en lo que vendría a ser el backend y el frontend. En este caso se ha optado por una arquitectura unificada
esto siguiendo un enfoque de lo que es Streamlit Community Cloud, donde el entorno en este caso va a ser un entorno único de un flujo en Python, donde va a funcionar como un backend y como un frontend. El primer paso es el entorno de ejecución y las dependencias. En este caso, en lo que es un repositorio local, se definieron las rutas para lo que vendría a ser la base de datos, el directorio para los modelos, así como la generación de un archivo para los requerimientos, donde se detallan las librerías esenciales para lo que es la compilación del entorno y lo que vendría a ser la renderización de la web, así como el motor del backtesting y la carga y la inferencia de los modelos. Baja. El siguiente punto es la parametrización visual. Esto corresponde a lo que se ha aplicado para obtener una mejor optimización en la impresión según los requerimientos preestablecidos. En este caso, el fin es obtener una mejor impresión y visualización como tal. El siguiente punto corresponde a lo que es el desplegamiento en la nube, en este caso en Streamlit. Se vincula a través de una cuenta, se vincula el repositorio en GitHub con la nube y se procede a hacer la carga de los archivos correspondientes. Baja. El siguiente proceso se realiza la carga de la aplicación y posteriormente se genera una URL pública. Baja. Al acceder a la URL ya se puede apreciar en la web que se ha desarrollado mediante todo lo que es los modelos, así como la base de datos como tal, ¿no? Todo esto en tiempo real y acceso público para público en general. El siguiente punto corresponde a las pruebas de funcionamiento. En este caso, hemos accedido a la URL pública que ha sido generada por Streamlit. Nos permite apreciar lo que es la interfaz principal, así como el panel de control, así como una selección de la autenticación del usuario y el activo financiero correspondiente. Se han hecho pruebas de cotización en tiempo real, baja. En este caso, para las pruebas se seleccionó el activo financiero de Buenaventura desde lo que es el panel lateral y se obtuvieron lo que son datos históricos desde Yahoo Finance, mostrar el precio actual, así como el volumen de transacciones, el rango del día y determinar lo que es la tendencia general, en este caso una tendencia al alza. Siguiente, más abajo. Es la prueba de la ejecución de los modelos. En este caso se tienen los modelos de LSTM, las señales de tendencia, así como los modelos de regresión que son ARIMA y LSTM para lo que es regresión. Y además se tiene que los modelos, en este caso archivos que tendrían ser .pkl, están cargados correctamente. La inferencia se da en lo que es tiempo real y se muestra de forma dinámica en la interfaz. Por lo que la interfaz y la tendencia vendría a ser coherente con lo que se muestra en el gráfico, así como que no se muestran errores significativos en lo que vendría a ser la ejecución. Siguiente. Más abajo. El punto 7, compañero. Ya. Ahora vamos con los problemas y las soluciones que hemos encontrado. Para el primer problema hemos encontrado un exceso de consumo de memoria RAM en el contenedor de Stanley Cold, ya que en estos contenedores sus recursos son muy limitados, ya que dan aproximadamente 1 GB de RAM. Para eso hemos hecho una propuesta para este problema, la solución aplicada. Ajá. Para mitigar esta fuga de memoria, se han implementado unos decoradores nativos del caché de Streamlit, que vendrían a ser el caché resource, ya que este se aplicó a las funciones encargadas de poder leer y deserializar los modelos utilizando la librería de joblib, de manera que esto asegure que los modelos de Machine Learning y Deep Learning se puedan cargar en la memoria de manera global,
en el servidor una única vez y no se está actualizando a cada rato. El segundo punto viene a ser el cache data, ya que este se utilizó en el componente de ingesta de datos y procesamiento. De este modo, los data frames históricos de precios no se recalculan ni se limpian repetidamente a menos que cambie el activo seleccionado. Para el segundo siguiente punto sería las restricciones y bloqueos de la API de Yahoo Finances. Entonces, el problema técnicamente acá es que al momento de extracción depende directamente de la librería Yahoo Finance, ¿no? Para venderse a la API. Entonces, durante estas pruebas, nosotros hemos notado que varios usuarios accedían al dashboard simultáneamente en tiempo real. Yahoo Finance detectaba un volumen inusual provenientes de la misma IP y aplicaba un rat lane, de manera que resultaba en la aparición de errores de conexión y arreglos de datos vacíos que rompían el sistema de predicción. Entonces, la solución que hemos aplicado es implementar una estrategia de resiliencia en la capa de ingesta de datos. El primer punto sería el manejo de excepciones try except, ya que se encapsuló la llamada descarga jf.dobla, ya que viene a ser un bloque de manejo de errores para evitar que la aplicación web mostrara un crash general ante un fallo red. El segundo sería la lógica de reintentos, o sea, retriming chain, ya que se programó un bucle que realiza hasta 3 intentos automáticos con un retraso exponencial de 2 a 4 segundos. Y como tercer punto viene a ser la persistencia temporal, ya que se instruyó el sistema que de fallar la conexión en tiempo real pueda cargar un respaldo de los últimos datos cargados o desplegados en la sesión anterior, para que así no te dé un aviso visual al usuario que está operando en modo slide. Y el punto 3 sería la volatilidad de la base de datos SQLite en un entorno de efímero. El problema técnicamente emplea una base de datos local de SQLite que para gestionar la información de usuarios, portafolios y operaciones, el entorno de CRUGAR, esto va a funcionar perfectamente. Pero sin embargo, al desplegar la solución de Streamlit Club, descubrimos que el sistema de archivos del contenedor viene a ser efímero, o sea que cualquier cambio realizado a la base de datos se borraba permanentemente todo lo que habíamos hecho. Entonces la solución aplicada es que al tratarse de una versión prototipo, con la opción 4 que hemos elegido, la solución vendría baja. La solución que se acepta el entorno efímero documentándolo previamente. O sea que para garantizar que la aplicación jamás falle por falta de tablas, es que al reiniciar el contenedor, simplemente un script de inicialización automático al arrancar el a.py, ya que en este momento él va a verificar si existe el archivo .db y contiene las tablas necesarias. Si no es así, ejecuta de forma silenciosa un DDL que regenera todo el esquema de la base de datos y prueba con datos ficticios iniciales de prueba. Baja. Y para el último punto, 7.4, el último problema sería conflicto de dependencias y tiempo de construcción en el archivo requirements.txt, ya que hemos visto que el problema del servidor genera a veces fallos en la compilación, ya que el archivo requirements.txt listaba dependencias como stlayer y pandas, sin especificar las versiones. Esto provocaba que Streamlit instalara las versiones más recientes disponibles en los repositorios de Linux, las cuales a veces ocasionaban conflicto de complejidad cruzada o requerían compilación en OGC que demoraba más de 15 minutos procesarse. La solución es que se procedió a congelar y anclar las versiones exactas de las librerías en el entorno local y se transcribió en el archivo de requirements. Entonces, el archivo pasó de listar librerías sueltas a incluir identificadores precisos como stickler 1.3.0 y pandas 2.0.3. Y por el último, Yahoo Finance, el 0.2.28. De manera que redujo el tiempo de despliegue drásticamente y eliminó la incertidumbre de faltas por activación no supervisadas de terceros. El otro problema viene a ser el límite de tamaño de archivo de GitHub, el .pkl, ya que al finalizar el entrenamiento de las arquitecturas de Deep Learning para poder predecir las series temporales, los modelos superaron considerablemente el peso del modelo base, ya que GitHub impone un límite estricto de 100 MB para la subida de archivos individuales, lo que impedía que repositorios se podrían sincronizar con la rama main. Entonces la solución aplicada es que en lugar de implementar Git LFS, que podría complicar la cuota gratuita del repositorio, hemos procedido a optimizarlo, la técnica de optimización, utilizando la misma librería, joblib. Entonces, baja.
Entonces, al momento de abordar los modelos desde los cuadernos de Jupyter, se implementó el parámetro de comprensión, que es jolly.do, modelo PUKL y compress igual a 3, de manera que reduce sustancialmente el peso de disco de la red neural sin alterar su precisión predictiva, ni ralentizar críticamente la descomposición al momento de arrancar la aplicación en el servidor. Ahora paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Ahora soy Chamorro Ramírez Alexander y ahora yo les voy a pasar a explicar con respecto al manual de la base de datos del proyecto web de BI, usando inteligencia artificial, claro está. Aquí tenemos un pequeño índice de lo que hicimos en este documento, donde recopilamos más que nada la descripción general de la base de datos, hicimos un modelo de entidad-relación y describimos de la misma manera las diferentes tablas que se han también descrito en las especificaciones previas, como lo son la tabla usuario, portafolio activo, operación y predicción. Y así como descripciones entre las relaciones entre entidades y las cardinalidades respectivas, y scripts SQL de creación, así como otros. Vamos a pasar rápidamente con la descripción general de la base de datos y el modelo de datos gráfico. En primer lugar, aquí, para que sea mejor, tenemos acá lo siguiente, que la siguiente base de datos, llamado sistema de inversiones, está diseñada justamente como se vio con SQLite en Python y tiene como propósito principal el almacenamiento, gestión y centralización de la información crítica para un sistema de análisis y gestión de portafolios. Y actúa de la misma manera como un registro histórico inmutable de todas las operaciones de compra y venta de activos financieros, que vendrían a ser las acciones, y almacena las predicciones de precios generadas por modelos analíticos que se han especificado dentro del código. Aquí presento justamente el modelo de datos gráficos de cómo se integra y cómo están respecto a las cardinalidades entre cada una de las tablas. Como se puede apreciar aquí, la tabla de usuario con las siguientes variables: portafolio, operación, activos, portafolio activo y predicción, y cada uno tiene sus respectivas cardinalidades que se van a mostrar justamente de mejor manera una vez esté el código en ejecución. Aquí tenemos el código en plan UML, de cómo hicimos el diagrama, y una descripción rápidamente justamente de cada tabla. Aquí respecto al tal usuario, que almacena la información personal y el perfil de los usuarios del sistema, sus respectivas variables. La tabla portafolio, que es la que representa la cuenta de inversión asociada a un usuario específico. Luego vamos con la tabla de los activos, que es un catálogo maestro de las acciones financieras disponibles en el sistema. Y la tabla portafolio activo, que es una tabla intermedia, que va a reflejar la tendencia actual de los activos dentro de cada portafolio. Luego tenemos con la tabla operaciones, que es justamente el registro histórico de transacciones ejecutadas, las compras y ventas. Y finalmente la tabla predicción, que va a almacenar los pronósticos de precios futuros generados por algoritmos predictivos detallados. Aquí está la descripción más detallada respecto a las cardinalidades de cada una de las tablas, los scripts de SQL de creación y la muestra de los datos insertados con los respectivos ejemplos que se pueden apreciar aquí. Para un mayor detalle, le estaré dando el pase a mi siguiente compañero para que explique justamente el código como tal y muestre los más ejemplos que han sido detallados para usar los datos que se han insertado acá en la base de datos. Bueno, continuando con la parte de mi compañero, voy a explicar el código que se ha ejecutado, también junto con unas consultas de prueba. ¿Puedes agrandar un poco la imagen? Bueno, ya, primero lo que hacemos es importar SQLite 3, que, bueno, este nos ayudará para lo que es el manejo de la base de datos. Luego el código va a revisar que si hay un archivo llamado sistema de inversiones y lo borra para asegurar que, bueno, se empieza desde cero en cada prueba. Luego se crea una conexión a esta nueva base de datos y, bueno, es muy importante asegurarnos de que se active el soporte para claves foráneas para que las relaciones entre tablas funcionen correctamente. A ver, baja un poco a donde está creación. Ya, bueno, baja ahí. Bueno, a continuación tenemos lo que es el esqueleto de esta base de datos, que usando la sentencia create table, definimos 6 tablas con las tablas principales, ya sean usuario, activo, portafolio, etcétera. Y bueno, aquí establecemos los datos que van a ir en cada columna, ya sea texto, números, decimal, entre otros. Y bueno, definimos las claves primarias y las claves foráneas para configurar bien estas tablas.
y conectar unas con otras. Bueno, ahí, donde dice, bueno, los datos de muestra, en este caso con el comando insert_into, hemos agregado datos iniciales exigidos por la rúbrica, donde, bueno, insertamos los 6 usuarios con sus perfiles de riesgo, las 6 empresas que se pedían en el documento, y también asignamos entre 2 y a 6 activos a cada portafolio para poder registrarlos en el historial con las operaciones que se pidió. A ver, baja. Bueno, ahí se ven las operaciones. Ya. Bueno, ahora siguiendo con lo que es esto. Bueno, usando lo que es el cursor.execute script, paréntesis SQL script, le decimos a Python para que ejecute todas las instrucciones anteriores de golpe y se guarden dentro de nuestra base de datos. Así, bueno, esto es crucial porque con esto aseguramos que los datos se hayan guardado. Y bueno, ahora vamos con las consultas de prueba que se pueden ver en la consola. ¿Podrías ejecutarlo para poder verlo? Ya, el primer ejemplo muestra una tabla como nos permite visualizar a nuestros clientes a partir de la tabla usuario y la tabla portafolios, donde, bueno, podemos ver las relaciones que tienen, y en este caso tenemos, por ejemplo, el primer usuario, que es Juan Pérez, que tiene un perfil de riesgo moderado y su portafolio es Fondo Retiro Juan. Lo mismo para los 6 tipos de usuarios, los 3 distintos usuarios. Y bueno, pasando al segundo ejemplo, en este caso tenemos una demostración de cómo funcionan las tablas intermedias que, bueno, manejan la relación de muchos a muchos. Y aquí consultamos específicamente el portafolio del usuario Juan Pérez, donde, bueno, este nos da una foto actual de cómo están sus inversiones y las acciones que tiene compradas exactamente. Y cuántas posee de cada una y qué precio promedio las adquirió. También, bueno, ahora siguiendo con el tercer ejemplo, tenemos bueno, este es una consulta de auditoría y validación, donde usamos la función count para agrupar los datos por activos y revisar nuestro historial de operaciones. Con esto podemos demostrar a nivel de base de datos que cumplimos exactamente con las reglas del negocio. Y bueno, cada uno de los 6 activos de prueba que tiene se han registrado exactamente, bueno, 6 de operaciones históricas de compra y venta. Bueno, continuando con la parte final del código. A ver. No, el código, esa es la terminal. Abajo. Bueno, tenemos lo que es el try and exec, que, bueno, esto lo utilizamos más para el manejo de errores y, bueno, por seguridad para la creación de tablas, asegurar que no vaya a colapsar el programa. Y, bueno, esto sería todo por la parte del código de esta prueba de la base de datos. Bien, para el despliegue del sistema, lo primero que hacemos es entrar a la web de Streamlit. En este caso, una vez realizada la carga, podemos apreciar lo que es la aplicación, en este caso el archivo app.py, e ingresamos. Se puede apreciar el desplegamiento de la aplicación, en este caso cumpliendo los requerimientos de una adecuada impresión, así como la presentación de los datos más representativos. Tenemos el módulo de autenticación, los diferentes usuarios ya precargados en la que es la prueba de la base de datos. En este caso tenemos 6 usuarios. Tenemos los activos financieros a los que podemos realizar seguimiento. En este caso tenemos 6 activos financieros. En este caso vamos con el primero, que vendría a ser Fortuna Silver Mines. Podemos apreciar lo que es la cotización en lo que es el tiempo real, el precio actual, el volumen en las últimas 24 horas, lo que vendría a ser el rango en lo que es el día y la tendencia general en lo que va en este preciso momento. En los resultados de la inferencia podemos apreciar lo que son los modelos de clasificación y los modelos de regresión. En este caso
que tienen algunos modelos como lo que vendría a ser ARIMA y lo que vendría a ser el sistema para lo que es regresión. En lo que es el backtesting podemos apreciar lo que son la simulación de estrategias de lo que es rendimiento generada por lo que es el vector BT para lo que sería basado en señales de los modelos. En este caso tenemos un retorno total del 14.5% basado en una estrategia activa, así como otros parámetros que podrían ayudarnos a una mayor precisión. En lo que vendría a ser las operaciones broker, en este caso tendremos una recomendación por parte del sistema. En este caso es mantener o realizar una compra parcial. Para otro modelo o activo financiero, en este caso, por ejemplo, Buenaventura, podemos ver cómo los datos se actualizan. En este caso la tendencia es a la alza. Tenemos el precio actual que es de $43.42, así como el volumen en las últimas 24 horas y el rango de la variación del precio en el último día, y podemos apreciar los modelos de regresión y los modelos de clasificación, así como las métricas en lo que vendría a ser el backtesting y las operaciones del broker, ¿no? Y por último, vamos a probar con el modelo BHP, Billiton, que podemos ver el cambio en la tendencia, que también permanece una tendencia en la alza con un precio actual de $81.65, así como un volumen en las últimas 24 horas y el rango en los precios en lo que va del día. De esta forma vendría a completarse, ¿no?, lo que es la explicación de nuestro sistema implementado, y eso vendría a ser todo.